¿Sabías qué? La tercera entrega del fenómeno cinematográfico de James Cameron, Avatar: Fire and Ash, también conocida como Avatar 3, no solo expande el universo de Pandora, sino que revela que la vida en ese mundo tan mágico puede ser aún más oscura, peligrosa y misteriosa de lo que imaginamos. Pandora no siempre arde por culpa de los humanos. A veces, el fuego nace desde el corazón roto de sus propios hijos. Avatar 3 no es solo una continuación épica. Es un descenso lento y perturbador hacia el lado más oscuro de un mundo que creíamos puro, espiritual e incorruptible. Esta historia no empieza con una batalla, empieza con cenizas cayendo del cielo, con un silencio pesado que anuncia que algo se ha quebrado para siempre. Han pasado años desde que Jake Sully decidió dejar de huir. Después del agua, después del exilio, la familia Sully cree haber encontrado un frágil equilibrio. Pandora sigue viva, Eywa sigue presente, pero ya no se siente igual. El planeta respira, sí, pero lo hace con dificultad, como si presintiera que una herida profunda está a punto de abrirse. Y cuando la tierra tiembla, no es por una máquina humana, es por el despertar del fuego. En las regiones más olvidadas de Pandora, donde la selva ya no es verde y el cielo se tiñe de rojo, existe un pueblo del que nadie habla. Un clan marcado por la pérdida, por la furia y por una pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Qué ocurre cuando Eywa guarda silencio? Ellos son conocidos como el pueblo de las cenizas, Na'vi como cualquier otro, pero distintos en la mirada. Sus ojos no reflejan asombro ni conexión espiritual, sino desconfianza. No cantan a la vida, sobreviven a la muerte. Su tierra fue consumida por volcanes, por fuego incontrolable, por una naturaleza que no protegió, que castigó. Y cuando lo perdieron todo, también perdieron la fe. Aquí es donde Avatar 3 cambia las reglas. Ya no hay una línea clara entre el bien y el mal. Ya no todo enemigo viene del cielo en una nave metálica. Esta vez, el peligro camina descalzo sobre la tierra sagrada de Pandora. Jake Sully siente el conflicto antes de entenderlo. Lo percibe en los animales inquietos, en los sueños rotos de Neytiri, en el miedo silencioso de sus hijos. Porque esta vez, no se trata solo de defender un hogar, sino de enfrentar una verdad incómoda. No todos los Na'vi creen en Eywa y algunos la culpan por su sufrimiento. Neytiri, más conectada que nadie al espíritu del planeta, es la primera en sentir el quiebre. Para ella, el dolor del pueblo de las cenizas no justifica su violencia. Para Jake, en cambio, el conflicto es más humano, demasiado humano. Él sabe lo que es perderlo todo, sabe lo que es odiar y también sabe lo fácil que es dejarse consumir por ese odio. Mientras tanto, los ataques comienzan. No son caóticos, no son impulsivos, son precisos. Campamentos destruidos, territorios incendiados, símbolos sagrados reducidos a polvo. No buscan conquistar, buscan hacer sentir su dolor. Pandora empieza a dividirse, no por especies, sino por creencias. Y entonces está Spider, el hijo que no pertenece del todo a ningún mundo, humano de nacimiento, Na'vi de crianza. En Avatar 3, su papel se vuelve inquietante. Él puede caminar entre ambos bandos, entender ambos dolores, y eso lo convierte en una pieza clave, pero también en un riesgo. Porque a veces, quien comprende demasiado, no sabe de qué lado quedarse. El suspenso crece cuando descubrimos que el pueblo de las cenizas no quiere destruir Pandora, quiere cambiarla. Cree que la armonía es una mentira, que el equilibrio es solo para quienes tuvieron suerte. Para ellos, el fuego no es destrucción, es purificación. Cada árbol quemado es un recuerdo enterrado, cada ceniza, una despedida. Jake se enfrenta a un dilema imposible. Luchar contra ellos significa repetir el mismo ciclo de violencia que trajo a los humanos. Pero no luchar significa permitir que Pandora arda desde dentro.
Y aquí la película se vuelve profundamente reflexiva. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es más peligroso, un invasor externo o un hermano que ha perdido la esperanza? Las escenas más impactantes no son las batallas, sino los silencios. Un Na'vi observando el cielo enrojecido, un niño que ya no cree en Eywa, un guerrero que lucha no por gloria, sino porque ya no le queda nada más. Avatar 3 se atreve a mostrar que incluso en un mundo espiritual, el dolor puede romper la fe. El clímax no llega con una explosión, sino con una revelación. Jake comprende que el pueblo de las cenizas no nació violento. Fue creado por el abandono, por una naturaleza que no siempre salva y por una historia que nadie quiso escuchar. Eywa no los rechazó, pero tampoco los protegió, y en ese vacío creció el resentimiento. Cuando finalmente el conflicto estalla, no hay vencedores, solo pérdidas. Pandora sobrevive pero cambia. Jake y Neytiri entienden que su lucha ya no es solo contra enemigos visibles, sino contra la fractura interna de su propio mundo. Spider, por su parte, queda marcado para siempre, atrapado entre dos verdades irreconciliables. Y al final, cuando el fuego se apaga y las cenizas caen, Avatar 3 responde las preguntas que sembró desde el inicio. No, los villanos no son monstruos. No, Eywa no es infalible. Y no, Pandora no es un paraíso eterno. La verdadera revelación es esta. Incluso los mundos más sagrados pueden quebrarse cuando el dolor no es escuchado. El misterio no estaba en el fuego ni en las cenizas, estaba en el silencio que lo permitió. Avatar 3 no busca darte paz, busca dejarte pensando. Porque después de verla, una pregunta permanece, ardiendo lentamente. ¿Qué pasará con Pandora cuando la fe ya no sea suficiente?